En el circuito de la figura se pide calcular la resistencia vista entre los nodos A y B del circuito de la figura. Los nodos están plenamente identificados. El nodo C, que podemos observar siguiendo el camino del cable, sigue siendo este punto. Este punto es el nodo C. Tenemos el nodo D y el nodo E. Bajo esas condiciones podemos redibujar nuevamente el circuito, de tal forma que se vea un poco mejor. Verticalmente tenemos la resistencia de 5 ohmios. El extremo superior sería el nodo C. El nodo del medio sería el nodo D, de la cual se une la resistencia de 10 ohmios hasta el nodo A. La resistencia inferior es de 20 ohmios. Del nodo B hacia el nodo E tenemos la resistencia de 8 ohmios. Y de forma vertical tenemos la resistencia de 6 ohmios y 3 ohmios. Si observamos, el extremo superior de la resistencia de 6 ohmios también es el punto C, de igual forma que el extremo inferior de la resistencia de 3 ohmios, que también es el nodo C. Entonces, unimos los nodos, el nodo C con el nodo C y el nodo C con el nodo C, teniendo en cuenta que entre C y C tenemos este conductor del lado izquierdo. Ahora bien, si redibujo un poco más este circuito, voy a dibujar la resistencia de una forma más inclinada. El punto de unión de la resistencia de 5 ohmios y de 20 ohmios en la parte interna sería el nodo D, de la cual se conecta hasta el nodo A la resistencia de 10 ohmios. Del nodo B se conecta hasta el nodo E la resistencia de 8 ohmios. Y verticalmente tenemos las dos resistencias, la de 3 ohmios y 6 ohmios. Cabe destacar que este punto sigue siendo el nodo C y el nodo inferior también el nodo C. Este punto es nodo C y este otro punto es el nodo C. Entonces vamos a unir esos conductores. De C lo unimos con C, a C lo unimos con C y al nodo C lo unimos con el nodo C. Se observa que ahora la resistencia de 20 y de 5 están en paralelo. Llamémosla resistencia en paralelo 1, que no es más sino que el producto sobre la suma, es decir, 20 por 5 entre 20 más 5, cuyo resultado nos da 4 ohms. Es el equivalente de la resistencia en paralelo. Volvemos a redibujar. Ahora la resistencia entre el nodo C hasta el nodo D vale resistencia en paralelo 1, 4 ohms. Desde el nodo D hasta el nodo A vale 10 ohms. Del nodo B al nodo E seguimos teniendo la resistencia de 8 ohms. Y de forma vertical tenemos la resistencia de 6 ohms y 3 ohms, tomando en cuenta que tenemos los nodos C en la parte superior y el nodo C en la parte inferior. Y unimos nuevamente los nodos C con el nodo C. De igual forma la parte inferior, ¿sí? Y se puede visualizar que ahora la resistencia RP1 y de 10 ohmios están conectadas en serie. Vamos a llamarla resistencia en serie 1. Esa resistencia en serie 1 es la suma de 4 más los 10 ohmios. Por lo tanto, la resistencia de RS1 vale 14 ohms. Redibujando nuevamente el circuito con la reducción determinada por el cálculo, tenemos que entre el punto C y ahora mi punto A
o mi nodo A, solamente tengo la resistencia en serie 1 de 14 ohms. En el nodo B tenemos la resistencia de 8 ohms hasta el nodo E. Y verticalmente seguimos teniendo la resistencia de 6 ohmios y 3 ohmios respectivamente. Punto superior C, punto inferior también C. Y volvemos a unir nuevamente los nodos. El nodo C, el nodo C con el nodo C y por la parte superior el nodo C con el nodo C. Para visualizar mejor el circuito, vamos a hacer esta rotación sobre el nodo C y el nodo E. Ahora el nodo A está fuera de la conexión, donde está la resistencia hasta el nodo C, que vale 14 ohms. Esta es RS1. Y del nodo E está conectada la resistencia de 6 y de 3 ohms. 3 ohms y 6 ohms. Donde el punto superior sigue siendo el nodo C y el inferior sigue siendo el nodo C. Este nodo es el nodo E y de E hasta el nodo B se conecta la resistencia de 8 ohms. Unimos los nodos C, el nodo C con el nodo C y el nodo C con el nodo C. Si redibujamos nuevamente este circuito, es como si lo tuviésemos de esta forma. Tenemos entre A y el nodo C la resistencia RS1 de 14 ohms. Este es el nodo C. Resulta que la resistencia de 3 y la resistencia de 6 están conectadas en paralelo. Este punto es el punto E, que se une a la resistencia de 8 ohms hasta el nodo B. Ahora se visualiza mucho mejor que la resistencia de 3 y de 6 están conectadas en paralelo. Llamémoslo resistencia en paralelo 2. Como es el caso especial de dos resistencias, aplicamos la fórmula de producto sobre la suma de 6 por 3 entre 6 más 3, cuyo resultado de la resistencia paralelo 2 va a ser igual a 2 ohms. Redibujando nuevamente el circuito, nos queda de la siguiente forma. Desde A hasta C tenemos la resistencia RS1 de 14 ohmios, desde A hasta C. Desde C hasta el nodo E tenemos la resistencia RP2, que vale 2 ohms. Y del nodo E hasta el nodo B tenemos la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, la resistencia vista entre los nodos A y B no es más sino que la sumatoria de los 14 ohmios más 2 más 8. Por lo tanto, la resistencia total o la resistencia vista entre los nodos A y B nos da como resultado 24 ohms. Y esta es la resistencia total vista entre los nodos A y B del circuito. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.